Gracias, señor presidente, señor ministro, señorías. El petróleo, como ustedes saben, es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Los ciudadanos tememos al chapapote y a no volver a ver los eclipses de luna sobre el mar porque los tape una torre petrolífera. Nuestro petróleo es el turismo. Defenderemos esa postura donde sea y no permitiremos jamás de los jamases que se autoricen prospecciones en nuestro mar. Estas reflexiones no son de un nacionalista. Estas reflexiones tan contundentes llevan la firma de dos altos dirigentes del Partido Popular, el diputado del PP, González Pons, y el presidente de la Comunidad Autónoma de Baleares. Sin embargo, pese a que es el propio PP quien asegura que el petróleo es incompatible con el turismo, todavía hay gente que no entiende por qué los canarios decimos no al petróleo. Nos recuerdan insistentemente que el petróleo es una fuente de riqueza, una oportunidad única a la que no podemos renunciar de ninguna manera, que ningún país del mundo diría no a las energías fósiles y que en nuestro caso, con la tasa de paro que existe en Canarias, no tenemos otra salida y que debemos claudicar sean cuales sean las consecuencias para nuestro territorio. Insisten en convencernos de que la normativa española y europea reduce a casi riesgo cero la posibilidad de que exista un derrame, que los peligros son ínfimos y que si Marruecos pincha a un lado de la mediana, no podemos permitir que los marroquíes se queden con el crudo que existe en nuestro lado en aguas canarias y españolas. Toda esta maniobra, elaborada conjuntamente por la compañía Repsol y el Ministerio de Industria, es una falacia. Pero estamos tan cargados de razones que pese a que la multinacional ha hecho todos los esfuerzos a su alcance para tratar de condicionar la opinión de los ciudadanos y de los medios de comunicación, la sociedad canaria sigue manteniendo su oposición mayoritaria al petróleo. Decimos no porque con la explotación del petróleo asumimos todos los riesgos y todos los perjuicios y a cambio no percibimos ningún beneficio. Decimos no porque no estamos dispuestos a poner en juego el futuro físico de nuestra tierra, ni el futuro vital de más de 2 millones de canarios y de las futuras generaciones que vivan en nuestra tierra. Vivimos en una tierra de una extraordinaria riqueza natural. En nuestro archipiélago habitan más de 17.000 especies terrestres y marinas que nos sitúan entre las 15 regiones bioclimáticas más ricas en biodiversidad de todo el planeta. Nuestros fondos marinos son excepcionales. Canarias se encuentra en la ruta de los cetáceos, en el santuario de algunas especies y la riqueza de su fauna marina es innegable. El 40% de nuestro territorio está declarado como espacio natural protegido y ese es nuestro verdadero tesoro, el oro verde y azul, no el oro negro. Pero si no fueran suficientes estos argumentos, la tramitación de la autorización a Repsol se ha cruzado en el camino con la declaración como lugar de interés científico LIC de una parte importante de la zona marítima donde se pretenden realizar las prospecciones. Y el objetivo de esa declaración es su protección. Y, señores, ese expediente del LIC está oculto y paralizado. No queremos pensar, señor ministro, que su ralentización tenga que ver con el futuro de las prospecciones. Y le comento esta sospecha porque nos ha sorprendido la contundencia de la acusación realizada por Repsol contra la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos del Archipiélago Canario para desautorizar su informe sobre el LIC. ¿Obedece a un nuevo episodio más del nerviosismo de la multinacional sobre un expediente que podría poner fin a sus planes en Canarias? ¿Qué prisas tiene su ministerio con la autorización a Repsol? ¿Tiene que ver con el hecho de anticiparse a la transposición de la nueva normativa comunitaria a la legislación española, mucho más estricta en los requisitos que se exigen a las petroleras y las responsabilidades que tendrían que asumir en el caso de que exista un vertido? Señor ministro, nuestra oposición no solo tiene que ver con la protección de nuestra naturaleza. En el caso de un accidente, tendría consecuencias no solo sobre los fondos marinos, sino también afectaría a un recurso vital como es el agua. A diferencia del resto de las comunidades autónomas, el suministro de agua dulce en las Islas Canarias se ve condicionado casi en su totalidad por la existencia de plantas de desalación. Este factor aumenta exponencialmente en Lanzarote y Fuerteventura, en el que el agua desalada representa el 90%. Ante un vertido, dejaríamos a más de 200.000 habitantes, además de la población flotante, sin suministro de agua potable durante un periodo indeterminado. Decimos también no al petróleo porque nuestra principal actividad es el turismo. Supone más del 50% de los puestos de trabajo directos en Lanzarote y Fuerteventura, pero casi el 100% de los empleos indirectos en ambas islas y el 30% de la economía canaria.
Un derrame como el que ocurrió en el Golfo de México hundiría la economía de una comunidad como la Canaria y sería un golpe de muerte al único sector económico de Lanzarote y Fuerteventura y al principal motor económico del resto de las islas. Ustedes nos recuerdan que ningún país renunciaría a la exploración de petróleo. Pues no es así. Existen. Hay muchos ejemplos a nivel internacional que demuestran que estas prospecciones se pueden y se deben parar. El Gobierno de Noruega paralizó en 2013 los planes de perforación de petróleo y gas en las islas Lofoten y en otras zonas cercanas ante la fuerte presión social internacional. Las aguas de estas islas acogen el caladero de bacalao más grande del mundo, el mayor arrecife de coral de agua fría y la colonia de aves marinas más importante de Europa continental. En octubre de ese mismo año se dio a conocer una nueva victoria para el medio ambiente al aplazarse en Rusia hasta al menos 2017 la decisión sobre la construcción de una nueva plataforma petrolífera cerca del hábitat de una población de ballenas grises en peligro de extinción en el Pacífico noroccidental. En agosto del 2013, el pueblo inuit de Canadá consiguió una gran victoria al lograr parar una campaña de sondeo sísmico en sus territorios en el Ártico. En 14 de noviembre de 2012 se rechazó un proyecto en California, Estados Unidos, por el que se pretendía realizar sondeos en la costa del condado de San Luis Obispo ante los riesgos por las pesquerías y la vida marina. Y no hablemos de la paralización francesa en el Mediterráneo. O, por ejemplo, la petrolera brasileña Petrobras tuvo que abandonar en mayo de 2011 su proyecto de explotación de petróleo en aguas profundas neozelandesas. Ustedes usan constantemente el modelo de Noruega para convencer, omitiendo parte de la realidad del país nórdico, diciendo que quieren lo mismo para Canarias. Y usted sabe que en España, a diferencia de Noruega, no es el Estado el que realiza las prospecciones directamente, que en nuestro caso se trata de una concesión a una multinacional, por cierto, cuyo capital mayoritario tampoco es español. El Gobierno ingresará los impuestos que le correspondan por la concesión, pero los beneficios se los llevará una multinacional con nombres y apellidos que se llama Repsol. Y cuando los canarios decimos que estamos asumiendo todos los riesgos, tienen la desfachatez de decir que se puede estudiar una compensación a Canarias, que según altos cargos de su Ministerio y de Hacienda podría ser de unos 200 millones de euros. Es decir, la misma cantidad que ustedes han eliminado solo en un año del convenio de carretera o los fondos que los canarios hemos perdido este año por la desaparición del Plan Integral de Empleo. ¿Vamos a vender la principal riqueza de nuestra tierra, tanto natural como económica, a una multinacional a cambio de 200 millones de euros? Como en aquella inolvidable película Bienvenido, Mr. Marshall, en Canarias se han movilizado los hombres del oro negro y altos cargos del Gobierno para intentar hacernos creer que se podrán crear, en el mejor de los casos, entre 3.000 y 5.000 empleos relacionados exclusivamente con la actividad portuaria y de avituallamiento. Estas cifras son realmente difíciles de creer si analizamos los empleos que genera esta compañía en otras zonas de España y del mundo. Aún más si atendemos a la afirmación de la compañía Repsol, que en Canarias solo usará un barco plataforma en la fase de producción y explotación. ¿Cómo pueden generarse 3.000 o 5.000 puestos de trabajo para apoyo de un solo barco de perforación con una tripulación a bordo inferior a 200 personas? Los mismos trabajos que un complejo hotelero, 200 personas. No sean demagogos, no mientan, no prometan empleos aprovechándose de la difícil situación que vive en Canarias. Por cierto, el estudio de impacto ambiental se remitió incompleto al Ministerio de Medio Ambiente, lo que ha obligado a pedir información complementaria a Repsol. Una información de suma importancia para conocer el contenido exacto del proyecto y que una vez que se facilite debería ser publicado de nuevo para abrir un nuevo periodo de alegaciones. ¿Por qué asegura que en junio se iniciarán las prospecciones sin que se conozca el futuro del estudio de impacto ambiental? ¿Qué prisas hay para no volver a someter a exposición pública un expediente de proyecto que puede suponer un antes y un después para nuestro modelo económico? No se lo pido yo, señor ministro. Se lo piden los 3 ayuntamientos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, incluido un alcalde de su partido, los 2 cabildos insulares, el Gobierno y el Parlamento de Canarias, otras muchas instituciones de las islas, un sinfín de organizaciones ecologistas y sociales y muchas asociaciones empresariales. Y se lo piden los miles de ciudadanos que siguen manifestando y que hace 2 años protagonizaron las concentraciones más importantes jamás celebradas en las 2 islas. Ustedes, pese a la evidencia, plantean dudas incluso sobre el apoyo que tiene en Canarias la oposición al petróleo y aseguran que la mayoría social está a favor de las tesis de su partido. Nosotros le ofrecemos una alternativa.
La respuesta que ofrecemos los nacionalistas canarios, la vía que pone el Parlamento y el Gobierno de Canarias, con el apoyo de la inmensa mayoría de las instituciones canarias, es que el Gobierno del Estado autorice una consulta al pueblo canario. Tiene amparo legal, estatutario y constitucional, pero hasta el día de hoy, a pesar de haberse hecho los trámites que establece la legislación española, sigue sin recibir una respuesta del Gobierno. Por eso, y por todos los motivos que les he expuesto, les exigimos un referéndum sobre una cuestión que va a condicionar el futuro de Canarias. Canarias ha vivido diferentes procesos migratorios provocados por la hambruna, la sequía, la crisis de la cochinilla o el fracaso de otros monocultivos. El último éxodo se registró, curiosamente, coincidiendo con la crisis del petróleo de los años del 73, que llevó a más de 100.000 canarios a emigrar a Venezuela. Nosotros no nos podemos permitir que pueda haber un nuevo proceso migratorio provocado por una crisis vinculada con el petróleo, pero en esta ocasión por un derrame causado por una multinacional, porque en estos momentos a los canarios ya no nos queda ni Venezuela. Ni podemos permitir que una tierra y un mar, que lo sentimos más que nadie, se contamine y se destruya. Le pido, señor ministro, que deje que las energías fósiles descansen en paz y que el pueblo al que representa también viva sin la amenaza de las plataformas petrolíferas. Como decía el poema La maleta del gran poeta canario Pedro Lescano, al que admiré y quise, son otros los que deben hacer la maleta, son otros los que deben irse. Y acabo con este poema de Pedro Lescano, en parte, aunque les recomiendo que lo lean todo, y termina así: ya tengo la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana y mi padre a Venezuela. Yo no sé dónde voy a echar raíces, hasta que el otro día lo he sabido y he hecho de nuevo la maleta. He sabido que pronto van a venir de afuera técnicos de alambrar los horizontes, de encadenar la arena, de hacer nidos de muerte en nuestra finca, de empozoñar el aire y la marea, de cambiar nuestros timples por tambores, las isas por arengas, las palabras de amor por ultimátum. Por tumbas las acequias voy a dejar que crezca sobre esta tierra mía toda la mala hierba. Voy a volver la espalda al forastero, que vendrá con sus máquinas de guerra para ensuciar de rumbre las auroras y de miedo las conciencias. Conciencia en el destino de un pueblo, el pueblo canario. Muchas gracias, señor presidente.